Orar, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar para que Él sea el que dicte esta palabra y su siervo nada más sirva para escuchar, porque todo es de Dios y no de nosotros nada. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos trajiste con vida, Señor. Te damos gracias por todos los presentes y por los que por alguna razón no vinieron, Señor, que tú conoces, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no tenemos hoy por qué estar tristes de nada, Señor, más que alegres por tu gloria y victoria en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, queremos escuchar tu palabra. Precioso Espíritu de Dios, ministranos a cada quien. Tú que oyes la voluntad del Padre y la del Hijo, hánosla entender. Todo, Señor, te pedimos que no haya tentaciones, no nos pongas, Señor. Que no haya distracción, Señor. Tú eres soberano y tú gobiernas sobre todo. Cualquier espíritu que tenga afán de venir a distraernos, Señor, ahuyéntalo y te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo obediente, de Yahshua HaMashiach. Señor, estamos en tus manos. Amén y amén. Bien, hermanos, esta prédica, sí, es una prédica que se va a llamar ¿por qué la gente se va de la iglesia? ¿Sí? ¿Por qué deja de ir? A eso va apuntado, a entender por qué faltamos. Pero sí, el primero que se va a poner ejemplo soy yo, con mis papás y mis hermanos. Hermanos, estaba yo sacando cuentas, llegamos cerca de septiembre, por ahí así, del año de 1990 nosotros a esta congregación. El pastor era el pastor David, después de presidió el pastor Benjamín y así sucesivamente. Pero llegamos, hermanos, sí, bueno, yo les platico mi experiencia personal. Yo tenía 10 años. Mi hermano que sigue tenía 8, luego tenía 4 el otro, y el otro tenía 1 añito y cacho. Y veníamos de una familia, de verdad que el Señor rescató y tuvo misericordia, porque veníamos de problemas. ¿Sí? Yo creo que muchas veces cuando damos un testimonio confesamos al Señor. Confesamos que Él nos sacó de la condición en la que vivíamos. Y la verdad es que yo clamaba a Dios porque se acabara lo que vivíamos. Pero no a Dios el que conocemos, sino que teníamos una imagen ahí de una virgen en la que yo me ponía a rodillas. Señor, que se acabe esto. Hoy no voy a ser preciso en lo que vivíamos, porque de eso no se trata la prédica, sino se trata de decir que el Señor nos trajo aquí. Y les voy a decir, hermanos, que el Señor fue misericordioso con nosotros y que empezó a cambiar toda nuestra vida. Para empezar, teníamos un Dios a quien clamar. Sabíamos que había un nombre, sobre todo nombre, sí, al cual estaba sujeto toda la creación. Y empezamos a tener la fe de Dios. Y pasó el tiempo y empezamos a crecer. Me acuerdo bien que de ese año 1990, porque me acuerdo bien que los conflictos de la guerra del Golfo Pérsico se iniciaron en el 90 y terminaron en el 91. Los niños orábamos con mucha probidad y éramos fresquecitos, nuevitos, y aprendíamos como esponja. Llorábamos para que el Señor pusiera la paz. ¿Sí te acuerdas, Nancy, o no? Y decíamos todavía que firme la paz. Y orábamos porque eran tiempos mejores que los de hoy. Pero no son tiempos ausentes de Dios, los de hoy, sino al contrario, son para estar más cerca de Dios. Bueno, de lo que les vengo comentando es que así crecimos. Y yo me acuerdo bien que ese año, de toda la angustia y todo lo que vivía, ese año tuvimos una Navidad muy, muy sencilla económicamente, porque pues, los niños no buscan bienes, buscan cosas mejores. Y que estaba dichoso porque mi papá y mamá estaban juntos, porque no había falta, no había ausencias. No teníamos ausencias de que alguien faltara, sin una pérdida. Ustedes saben bien que cuando uno va creciendo, sí, y se van yendo los familiares queridos, no vuelven a hacer las cosas iguales, porque siempre los extrañamos, sí, todo lo que pasa, lo que acontece. Y ese año fue un año muy bueno. Tuvimos una cena de Navidad, sí, con una modestia económica, pero fue buena, fue muy feliz, fuimos muy felices. Y así pasó el tiempo y pues, para ese año yo tenía 10 años, para el siguiente año 11, 12, y de repente hubo el día en que empezamos a tirar la toalla y ya no ir a la iglesia. Y luego agarraban épocas en las que íbamos y en las que no, al grado que un día dejamos de ir. Y yo digo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, dejamos de ir? Y bueno, pues vamos a Deuteronomio 8, 16, 14. ¿Sí lo pudiste por ahí, Caleb? Gloria a Dios. A este texto que vamos a leer precede que el Señor ya nos había mostrado al pueblo judío
cuál iba a ser la tierra prometida. Y le había dado indicaciones y le había dicho que iba a vencer 7 naciones más poderosas, que ellos los iban a expulsar y iban a poseer porque la tierra se las dio el Señor. Y los llevó a tomar victoria sobre esa tierra. Pero aquí el Señor les da una indicación donde quiero que no se me ofendan, sino que verán que Dios en su eterna sabiduría y misericordia sabe lo que nos va a pasar a cada uno. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 8. Voy a hacer un paréntesis. Creo que hay 2 tipos de personas que se apartan de Dios o no llegan a Dios. Unos los que se apartan conociéndolo y otros los que no le interesan. La siguiente semana voy a predicar de los que no quieren beber del Señor. Que les compartes y dicen, yo no quiero, yo estoy bien así. Tengo una vida tranquila, tengo una vida normal, pero estoy bien así. Y buscan una u otra condición para decir, no quiero. Ellos no quieren del Señor. Y otros quisieron del Señor y se les olvidó del Señor. Y ahorita lo vamos a entender. Sí, Deuteronomio 8:11. Sí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Qué dice? Cuídate de no olvidarte. Sabemos bien que el nombre del Señor es Yahweh, de Yahweh tu Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que no te vayas a olvidar para cumplir sus mandamientos y sus estatutos. ¿Sí? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. ¿De qué nos está hablando? No voy a decir que llegues y tengas del Señor y tengas de las cosas del Señor. En aquel entonces yo decía, siendo un niño, qué feliz estamos porque se acabaron los problemas. Y muchos hoy vienen a la congregación y dicen, quiero de ti, Señor, para solucionar mis problemas. Si se solucionan, se quedan un tiempo y si no, se desesperan y se van. Pero al final de cuentas, se olvidan de Dios. Pero vean lo que sigue diciendo el Señor. Versículo 12, vamos a leerlo. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multiplique y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgulleza tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de casa de servidumbre. O sea, lo sacó de la esclavitud. ¿Sí? ¿Qué dice? Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios. ¿Qué pasa? Que dices, estoy bien, estamos bien, no hacemos mal a nadie. Y te empiezas a olvidar de lo que Dios trajo a tu vida. No es indirecta, me pongo en el número 1 de la congregación, de entender las consecuencias de lo que hemos hecho. Hace 8 días les conté que un día vamos a la congregación y veníamos portándonos muy mal. Los hijos de mi papá, 4, y se bajó mi papá y nos dio una cueriza en la calle. Ahí mismo. Si dices, bueno, pues ¿cómo dominas unos animales? Pues a cuerazos, pues no hay otra, pues yo lo veo bien, de verdad. Y mi papá dijo, ¿a qué vamos a la iglesia? Ya que vamos, si no vamos con corazón dispuesto, vámonos. Y mi papá se desvió y nos invitó del Señor a barbacoa y comimos barbacoa y dijimos, ay, qué bonito estuvo el domingo. Sí, estuvo bonito para los que no querían ir a la iglesia, para los que buscaban el pretexto. Sí, para esos buscaba, para esos, no para los que obedecen a Dios. Seguimos. Sí, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Él te sacó del agua de la roca del pedernal, que te sustentó del maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, sí, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído de esta riqueza, sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da tal poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como ese día. Mas si llegares, aquí viene la advertencia y la consecuencia, mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Dios,
y anduvieras en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo firmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Viene una advertencia directamente a la apostasía. De hecho, el Señor les ordenó quemar sus ídolos antes de entrar a la tierra poseída, porque lo seguían haciendo. Y todavía les digo, cuando entren y saques a la ciudad, a las naciones que están ahí, vas a quemar todo. Y les hace una especial advertencia con relación a la apostasía. Si llegas y estás, ¿qué? Perdón, a la idolatría. Si estáis en idolatría, vas a perecer. Pero aquí nos da un semblante directamente de qué pasa, de que se olvida de Dios. Tiende a perecer. Ay, se me regala tanta agüita, ¿no? Sí, por favor. Seguimos, queridos hermanos. Ahora, hemos leído de los mensajes del Señor a la iglesia en Apocalipsis. Sabemos bien que el Apocalipsis es el libro de las revelaciones. Pero estos mensajes son antes del día del Señor, para prepararnos. Y vamos a Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 13. Verán cómo el Señor nos dejó las instrucciones. Esto no es que digan, miren, es que el pastor armó una predicación. No, no es cierto. El Señor dejó las instrucciones para saber qué es lo que iba a pasar. Sí. Capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es el testigo de Dios, hermanos? El Espíritu Santo. Ese que da fe de todo. O sea, es como el notario que tiene el registro de todo lo que pasa. Él está en todo, en toda la creación y en toda la voluntad y en todo lo que el Señor así lo dispone. ¿Sí? De hecho, Él da testimonio al Padre de que somos sus hijos. ¿Sí? Nada más como un simple brevario. ¿Para qué no nos confundamos? Es muy sencillo. ¿Sí? Ahora, recordemos por ahí, sí, palabra anterior. ¿Quién escucha la palabra del Padre y del Hijo? El Espíritu de Dios. ¿Y quién nos la transmite? El Espíritu de Dios. Aquí está el mensaje que escuchó el Espíritu de Dios del Hijo y nos va a transmitir en Apocalipsis. Gracias. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿De quién es el templo? Del Padre. ¿Y de quién está hablando a través del Espíritu? El Hijo. ¿Te has dado cuenta? Qué hermoso, nomás es cosa de tenernos. Ahí está, esta es palabra de Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando decimos Jesús, no es Jesús, es Yahshua realmente. Y decimos HaMashiach, siempre hay que decir el Mesías, porque hay muchos Jesús, pero este es el Mesías, nada más hay uno. ¿Están de acuerdo? Ok, seguimos, déjame. Es que tomé una pastilla y me seca la boca, por eso pedí agua. Sí, ok. El que tiene, en el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ya está oyendo, el Espíritu de Dios nos va a decir lo que dijo el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a recibirlo del Espíritu. Este mensaje es para nosotros. Pongan atención, dispónganse a recibir del Espíritu de Dios el mensaje del Hijo a las iglesias. Porque ya nos dijo que, sí, al que persevera, lo va a hacer que columna del templo del Padre. Amén. Ok, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Está hablando a quiénes? A los tibios, a los que no pichan ni cachan, ni dejan cachar. De eso está hablando. De esos que dicen que son y no son. A eso les está hablando. A los que no están comprometidos con las cosas de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá se fueses frío o caliente. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si cuando alguien vomita, desecha. Consecuencia de no ser tibio, de ser tibio es el desecho de la presencia del Señor, te termina desechando. El Señor va a desechar a los tibios. Aquí está. Te vomitaré de mi boca, para afuera. ¿Ok? Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo y te castigo, y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta, llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vamos a un aplauso al Señor. Aquí está la instrucción, hermanos, y es la misma que el Señor les dejó a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ya se dieron cuenta que es la misma? No te sientas que ya estás completo, que estás rico, que no te falta nada. No se te olvide que el Señor te sacó del estado en el que tenías. Hermanos, yo me dejé congregar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en las congregaciones no pasa lo que debiera pasar. Porque hay hombres que se desvían, porque hay apostasía. Le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia de mi familia, de mí, de mi existencia, de mis hijos, de mi responsabilidad delante de Dios para con mis hijos. Porque al final de cuentas sí hubo detalles, pero no suficientes para dejar de hacer las cosas de Dios. Porque nadie tiene pretexto como para no hacer las cosas de Dios. Vámonos a el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por favor. Vamos a ver desde el versículo 39. Todo es sustancial, este capítulo, pero no nos vamos a revolver. Hay algo importante, hermanos, y aquí van a encontrar el fundamento. Los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Es muy importante. Si quieres ser hijo de Dios, empieza a actuar como un hijo de Dios. Simplemente, por lo regular, ¿qué hace el hijo cuando ve al papá? ¿A qué juega? A imitarlo. Mi papá era chofer de una pipa en Petróleos Mexicanos y yo jugaba con mi hermano a que traíamos una pipa cada quien y le jalábamos al chucu chucu y con el volante. También los hijos que tienen padres ladrones empiezan a robar. Los que se drogan se les hace muy fácil drogarse, los que toman se les hace muy fácil tomar. Yo antes era una persona que le gustaba ser alcohólico. Gracias a Dios me ha transformado y soy hijo de Dios y ya no me dedico a emborrachar. Porque quiero hacer las cosas de mi Padre. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a hacer las cosas de Dios y no vamos a tomar como pretexto los errores de nuestros padres, sino hacer las cosas que Él, porque somos hijos de Dios. Y todo el que se dice hijo de Dios va a hacer las cosas de Dios. Y vamos a encontrar el fundamento en esta palabra. ¿Qué versículo es? Porque me cuesta voltear. 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Aquí hay un debate que precede a este versículo entre los fariseos y el Señor Yahshua HaMashiach, ¿sí? El Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué hacía Abraham? Abraham alababa a Dios. Abraham ofrendaba a Dios. Abraham obedecía a Dios y no dudaba de la palabra de Dios. Abraham fue un hombre en el que el Señor se agradó de la fe de Abraham para con Dios. Lo obedeció y recibió también las cosas de Dios. ¿Sí? Pero seguimos escuchando. ¿Sí? Pero ahora, vamos a rezarlos del 39 otra vez. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado a la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. No somos nacidos de fornicación, corrijo. Sí, un padre tenemos que es Dios.
Jesús entonces les dijo, vuestro Padre, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Los hijos de Dios, ¿a quién aman? Al Padre, y aman al Hijo. Cuando el Señor dice, se te cayó algo por ahí. Sí, cuando el Señor dice, sí, muy claramente, que Él y el Padre son uno, es porque la voluntad del Padre está en el Hijo, y el Hijo cumple la voluntad del Padre. El que ama al Padre, ama al Hijo. Así es simple. Por ahí hay gente que actualmente, y eso es un agregado de la predicación de hoy, quiere desviarse en decir que Dios es todo. No es cierto. La creación es toda de Dios. Sí, quien es todo de Dios es su Hijo. ¿Y la voluntad de Dios cuál es? Que su Hijo gobierne. El que no se deja gobernar por el Hijo, no hace la voluntad del Padre. ¿Ya lo vieron? Primicia del Hijo, de todo que sea Hijo de Dios, es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que el Hijo de Dios gobierne sobre nosotros. El que haga la voluntad del Padre va a ofrecerse al Señor para que el Señor, ¿qué? Gobierne sobre él. Y así se cumpla la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿en qué versículo me quedé? 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquí está, hermanos. ¿Por qué en la mañana, cuando me levanto el domingo, tengo una disyuntiva, saber si me voy a congregar o no? Y ahorita vamos a ver el fundamento de por qué nos debemos de congregar. Tengo una disyuntiva de decir, ¿voy o no voy a la iglesia? O sea, créanme que yo lo he vivido, hermanos. Antes de repente agarraban y empezaban mi papá y mamá a pelear. Y nosotros hasta peleamos. Nosotros de repente decíamos, mi papá, apúrense. Y por ahí faltaba uno que no se apuraba. Y no había faltaba uno que se hacía más inútil. Decía, es que yo no me sé abrochar los zapatos. De verdad, con tal de obstaculizar, porque el deseo no está en ir. Pero yo nada más digo una cosa, seamos honestos, no sea una fiestecita o otra cosa, porque somos el número uno. ¿O no? Con honestidad, digo. Una vez predicó aquí un pastor que hablaba de que la vida es como tallarse en la regadera. Si te tallas bien, ¿cómo se siente cuando te tallas con un estropajo fuerte? Al principio te lastima, ¿no? Y si el estropajo está de esos nuevos, te arde. Pero ¿cómo quedas después de bañarte? Limpio. ¿Cómo se llama ese pastor? ¿Te acuerdas, no? ¿No te acuerdas tú, Blanquita? Que es bueno, pero el chiste es de que, sí, creo que era uno que decía, no se achique don Enrique, creo que era él. Pero bueno, aquí el punto es de que si lo empezamos a reconocer, vamos a ser más libres, más rápido. ¿Sí? El que reconoce es porque se arrepintió. Sí, Señor, la verdad sí lo hacemos así, Padre. La verdad sí es cierto. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? De repente que digan, no, es que no vamos a ir porque simplemente yo tenía un compromiso y vi que no era, para la siguiente semana, y vi que no era tan importante. Dijimos, no es importante, vamos, lo cancelamos. Vamos a la iglesia. Bien le puede haber dicho Blanquita, tú predica, apóyanos, y lo hubiera hecho. Pero no, primero está el otro. Vamos a hacer las cosas de Dios. El que quiere ser hijo de Dios, hace las cosas de Dios. Desde ahí empieza a comportarse. ¿Para qué? Para recibir sus beneficios. Y lo vamos a ver. Y no por conveniencia, sino por amor. ¿Ok? Si yo no empiezo a congregarme, no hago las cosas de Dios. Y después me vengo a alejar. Y si ya conocí de la palabra del Señor, muchos podemos dar testimonios. Hermano, estaba yo bien y venía cosechando las cosas de Dios. Y me alejé y me fue mal. Porque aquí está escrito. Y hay gente que por ahí que osa, sí, cuestionar la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor es soberano. Y si dice que es así, así es. Y no se discute. La palabra de Dios no se discute. El que la discute está en rebeldía,
¿sí? Y obviamente en él está prosperando la iniquidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a, ya leímos el mensaje a la Odisea, ya vimos la consecuencia. Vamos a Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que se nos abrió a través del velo, es a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí dice la palabra, si ya el Señor se sacrificó y tienes acceso a la presencia de Dios, no te dejes de congregar. Hay algo bien importante. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Sí, vamos al Salmo 100, al Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Quiénes? Habitantes de toda la tierra. Servid a Yahweh con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo te ordena? Que vengas ante la presencia con regocijo. Y dijo que todos los habitantes de la tierra. El que no alaba a Dios es porque no quiere. Hay una cosa importante, el Señor siempre va a respetar el libre albedrío, nunca va a obligar a nadie. Esa es una característica. Hay una cosa que digan, que no se los olvide, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso se llama principio de inmutabilidad. El Señor nunca va a mutar, siempre va a ser el mismo. Por el contrario, Satanás, lo leímos hace rato en el capítulo 8, es mentiroso y padre de mentira. Él siempre va a ser mentiroso. Y en sus leyes el Señor ordenó que todos los habitantes de la tierra, ¿qué? Sí, servid a Yahweh con alegría. No vengas con tristeza. Y si te da tristeza venir, pídele al Señor que transforme ese corazón en un corazón que se regocije ante su presencia. Venid a su presencia con regocijo, a reconocer que Yahweh es Dios. Él nos hizo y a nosotros mismos, pueblos suyos somos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Yahweh es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a dar un aplauso al Señor. Los hijos de Dios hacen las cosas de Dios y obedecen su voluntad.
Ya vimos cómo se establece nuestros principios que nos dejó nuestro Señor y Maestro Yahshua HaMashiach en el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vamos a empezar, ¿qué? A hacer su voluntad. Y el que hace las cosas, sí, el que es hijo de Dios hace las cosas de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se presentan con acción de gracias a alabar su nombre, con alegría y no nada más. Miren, hago un paréntesis. Muchos muchachos de aquí los han traído sus mamás. Yo no les digo nada porque si no vienen con alegría, ¿a qué vienen? Esto es personal, es un trato del Señor personal. Venir con gozo. ¿Me explico? El Señor ha tenido misericordia de muchos de nosotros. ¿Sí? Yo sé que el Señor tuvo misericordia de mí en regresarme aquí. ¿Por qué regresé? Porque vi que mi familia no era una familia mala, pero estaba creciendo sin temor de Dios. Por esa razón, porque tengo otro hijo el cual se ocupaba de estas cosas. Y ocupa. Y todos ocupamos permanentemente, que ninguno diga ya estoy rico, ya no me haga falta nada, porque ese viene el engaño que uno mismo crea a través de algo que se llama soberbia. ¿Me explico? Por esa razón no quiere venir nadie a la iglesia. Muchos no vienen, muchos son inconstantes, y no es pedrada, me la pongo a mí primero. Me la pongo a mí primero, yo soy el primero, ya les dije lo que hicimos. Gloria a Dios, ya lo entendí, es ser malagradecido. No es otra cosa que ser malagradecido. Que dice, no se te olvide del Señor que te sacó de la tierra en la que estabas. Y esta palabra es tan aplicable que viene el Hijo de Dios. Y en el mensaje a las 7 iglesias vuelve a decir lo mismo. Ahí está. Mira, hay una cosa, hermanos. Esta es una congregación. La iglesia somos cada uno de los que integremos el cuerpo de Cristo. A veces decimos incorrectamente, vamos a la iglesia. No, la iglesia está aquí. Y nos congregamos entre los hermanos para hacer las cosas de los hijos de Dios. Alabar su nombre, adorarle, escudriñar la palabra como nos ordenó. ¿Cómo debemos de consultar la palabra? A ver, repítamelo. Escudriñándola. Ya sabemos bien que leerla como libro de historia nos dormimos. ¿Cómo la vamos a escudriñar? Con el interés de saber de las cosas de Dios. Señor, ¿cómo resuelvo esto? Padre, ¿qué me pasa? ¿Qué voy a hacer con esto? Ya sabemos bien la consecuencia de alejarse del Señor. ¿Cuál es? Que te va a ir mal. Ya te lo digo. De lo bien que te había ido, no todo es igual. Miren, hermanos míos, yo me quedo pensando. Sabemos bien que aquí no se predica el mensaje de prosperidad falso de la apostasía de muchas congregaciones. Muchos van para ver qué les toca. ¿Por qué razón? Porque a los que buscan a Dios les va bien. ¿De verdad? Entonces van, sí, y buscan lo mismo. En el libro de los Hechos había un hombre que cuando vio el poder del Espíritu de Dios en los apóstoles, ¿sí? Él dijo, ¿cuánto por darme ese poder? Y le dijo Pedro, muere tú y tu dinero, perece tú y tu dinero. Y el hombre entendió y se alineó en las filas de Dios. Y entendió, muchos vienen por eso. Y no es así, y el Señor lo denota. Vamos a, vamos a leer Lucas 9:62. Vamos a seguir enriqueciendo esta prédica. Nadie se me ofenda, no se ofendan, ni tampoco los que vayan a ver la prédica. Aquí está el primer malagradecido, soy yo. Le pido al Señor que tenga misericordia y cambie mi corazón, para que no haya en mí sentimiento de ser malagradecido, de ingratitud delante del Señor. No lo hago con afán de fastidiar a nadie, sino con afán de exhortándolos con una sana palabra. No es otra cosa más que esto. Y los que ya tienen más tiempo y han recibido una consecuencia de esa, de desertar, van a saber que esto es cierto. No estoy diciendo mentiras. Vamos a Lucas 9:62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar a él, es apto para el reino de Dios. Lo voy a volver a leer, perdón, en otra
no puedo usar los lentes hoy. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué entiende por esto? A ver, díganme, por favor. ¿Cómo es el arado? Cuando se empieza a arar, se empieza a hacer un surco. Y una vez empezado ese surco, ninguno que voltee atrás para dejarlo de hacer es apto para entrar en el reino de Dios. ¿De quién está hablando? De los desertores. Hermanos, la misericordia de Dios es para siempre. Pero también el Señor dice que es grande en misericordia y tardo en ira. No quiere decir que no va a llegar. Va a llegar cuando Él así lo determine en su soberana voluntad y poder. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa? Que muchos hemos empezado a arar, ¿sí?, en el arado y volteamos y dejamos de hacer el surco. ¿Estamos de acuerdo? Muchos. ¿Sí? Yo me pongo el primer ejemplo suyo. Le digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Miren, hermanos, los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Y hoy he descubierto una regla para mí. Se las comparto y espero que les agrade y la pueda hacer suya. Tiene fundamento en la palabra de Dios. Cada vez que voy a hacer algo, en la mañana se lo dije a mi hijo, haz lo mismo, hijo. Porque le dije, mira, hijos, después de Dios, yo tengo autoridad sobre ti. Yo soy tu papá. Le dije, mira, hijo, antes de hacer algo, ponte a pensar, ¿lo que voy a hacer es de un hijo de Dios o no? Y la respuesta la vas a tener inmediatamente en saber si lo haces o no lo haces. Así es simple. Pónganse a pensar en la mañana, me paro. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer las cosas de Dios? ¿Voy a alabar su nombre o no? ¿Voy a adorarlo? ¿Voy a escudriñar su palabra? ¿Voy a vivir en su mandato o no? Y si la respuesta va a ser, voy a ir a verlo, si puso la marrana o no, pues ahí lo tiene, hermano. Ahí está la respuesta, no va a hacer las cosas de Dios. Porque un pretexto bueno siempre lo hay. Y eso le va a dar una buena regla. Todos tenemos hijos, sí, grandes. De las cosas que más tememos es que nuestros hijos el día viernes o cualquier día se vaya a meter un problema y tenga una consecuencia fatal. Sí, enséñenle que los hijos de Dios hacen las cosas de Dios. Y antes de decidir, mi mamá me decía cuando era chico, piénsalo 2 o 3 veces antes de hacerlo, porque me metía en muchos problemas. Ahora yo le voy a decir a mi hijo, hijo, antes de hacerlo piensa si lo haría esto un hijo de Dios. Y ahí tienes la respuesta. Y los que no se congregan para alabar y adorar su nombre, no están haciendo las cosas que Dios ordenó. ¿Y por qué? Porque aquí nos dijo ya el Señor que viene ¿qué? La ingratitud. Se les olvidó de dónde los levantó el Señor. Miren, hermanos míos, hay quien no despierta porque el Señor así lo ordenó. Despertamos por su misericordia. Estamos vivos por su misericordia. Es para los que quieren cederse al Señor. Miren, yo antes decía, siempre yo soy un hombre que se ha cuestionado todo. Siempre. No para dudar, sino para comprender la cabra. Sí, pero hay algo importante, hermanos. Miren, cuando tenía unos 13 años, íbamos a una congregación en el pueblo donde somos nativos, bueno, de origen, de vivir. Tultitlán, y había unos hermanos que a mí me llamaba mucho la atención porque no faltaban a la iglesia. Iban caminando todos, y nosotros siempre llegamos en la camioneta, en la caja, nos gustaba mucho, pues como niños, jugar. Pero yo veía que ellos estaban de rodillas 2 horas, hermano. Lloraban, los veía orando en silencio, traían un mensaje, algo hacían. Y yo una vez le dije a mi papá, le digo, ¿por qué ellos que se portan mejor? Pues no están bien, sufren, los veía sufriendo, tenían muchos problemas, los veía los domingos llorando, buscaban a Dios porque tenían necesidad. Y mi papá me dijo una cosa, ay hijo, solamente Dios sabe qué tiene cada quien en su corazón, pues solamente el Señor sabe. Pero la humillación que quiere el Señor no es ponerse de rodillas, ni que nos flagelemos como muchos los hacen, ¿no? Semana Santa hay unos reatazos, se ponen la espalda, unos cuerazos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que aceptemos que no somos nada sin Él. Eso es lo que el Señor quiere, esa humillación es la que quiere el Señor. Así que reconozcamos y que nos entreguemos a Él. Señor, tú mandas, Señor.
No soy nada, Señor. Sin ti no podría ni respirar, Señor. Tú eres el Señor Dios, el Dios de la creación. Tú eres soberano. Miren, hermanos, hace 8 días compartíamos la parábola del sembrador y veíamos de que unos, si el propósito de Satanás es que llegada la palabra no la crean, pero otros la recibieron bien y un tiempo estuvieron bien, así dice el Señor. Y estos, por los afanes de la vida, se perdieron. Dejaron de creer. Y si el creer nos trae salvación, entonces los que no se van creyendo se perdieron. Y aquí tenemos la consecuencia directamente de los afanes a los que les dimos mayor importancia. ¿Qué es un afán de la vida? Pues no sé, una fiesta, o decir, hoy no voy porque tengo mucho trabajo que hacer. Ese es un afán. De verdad. Yo extraño a mi hermana Nieves con sus niños. Tiene un niño más grande que no puede cargar. Le decimos, Señor, ayúdala para que puedan traerlo. El niño está pesadísimo, necesita cargarlo, es dependiente. Pero aún así venía ella anciana con sus niños. Yo le digo, Señor, gracias porque esta mujer tiene conciencia. Gracias, Señor, porque no es fácil. Al primer pretexto decimos, ya no. Porque si alguien me puso jeta, ya no. Y digo, ya no me dijeron que no diga jeta, perdónenme. Alguien puso una cara mala, ya no. Estamos viendo a ver qué nos hacen. ¿Qué nos parece mal? Es que no voy a ir porque ahora sí me levanté muy tarde, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, no voy porque la verdad es que no tengo el tiempo del fin de semana. No me queda nada. O ¿saben qué? Estoy viviendo lo que no había vivido. Pues vívela. Ojalá y la misericordia de Dios te alcance para que te arrepientes en otro momento. Todo el principio de salvación, ¿cómo empieza, hermanos? Ya lo hemos estudiado, nosotros hemos estudiado ya bastante. Arrepentiéndonos. Todo empieza por arrepentirnos, después creer para obedecer, confesando al Señor que Él es nuestro Señor. Y después confesarle al Señor al Señor que va a juzgar, que es Hijo de Dios, nuestros pecados. ¿Sí? Él nos perdonará, es justo y bueno. ¿Sí? Vamos a confesarle al Señor, Señor, perdóname, Padre, he sido un desertor. Perdóname, Señor, soy un malagradecido. Digo, hay gente que se ofende mucho, yo espero que nadie se ofenda. Por eso me puse yo, miren, cuando estoy con mi mamá luego nos decimos, somos una cochinada. Somos una cochinada como especie. ¿Sí? ¿Qué hicieron después de, el pueblo judío vio cuando el Señor abrió el mar? Vieron las plagas, vieron la mano de Dios poderosa, vieron la respuesta y después de ahí se pusieron a adorar a su Dios Moloc. Y no es como los 10 mandamientos, le dice que hicieron un toro, el toro estaba hueco, hermano, hicieron sacrificio humano y los quemaron. Y lo peor, no lo hicieron ese día, lo siguieron haciendo. Pensaríamos que ese día fue que por eso los castigó el Señor, los 40 años lo hicieron. Así nos lo revela el primer mártir en el libro de los Hechos, Esteban. A su Dios Farfán y Moloc le ofrecieron sacrificio durante los 40 años. Ahí está bien clarito. Viendo las obras de Dios malagradecidos. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es ser malagradecidos, que el Señor nos transforme, que nos dé un corazón bueno. El reino de Dios no es para los malagradecidos, para los que voltean a otro lado y se van. No piense que por formarnos ya no hay que perseverar. Vamos a Mateo 29. No, vamos a Juan 2:19. Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 2:19. Discúlpeme. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase en todos, que no todos son de nosotros. Y yo no digo que ni siquiera que actualmente seamos realmente los buenos. Miren, hermanos, yo he visto gente que en la iglesia
Prefiere decir que sirve para irse a hacer pato y no estar en la alabanza ni en la oración. De verdad. ¿Lo has observado, Blanquita, con tus años de experiencia? Es verdadero, porque en realidad van al club de Toby. Van al club, pues es bien agradable el chisme. Oiga, hermanos, el que viene a ver el celular, pues mejor se quede en su casa. Nosotros somos una congregación que no estamos lacrándonos de que den dinero. Tenemos que aportar el que quiera comprometerse, pero no ese es el interés. Que se quede en su casa, ¿para qué se hace tonto? ¿De verdad? Venimos a alabar lo que de la boca del Señor salga, de nuestra boca salga alabanza. Gloria a ti, Padre. ¿Por qué? Porque reconozco, Señor, que tú eres Dios y aparte yo te amo. Y yo te he de servir, Señor. Y perdóname por mi maldad, Señor. Y ten misericordia de mí y de mis hijos, Señor. De mi casa, Señor, porque tú eres el Dios de la creación. Tú gobiernas, Señor. Y quítame un corazón interesado, Padre, porque tengo interés. Vengo porque soy muy ladino, como diría mi abuela. Vengo porque tengo interés en esto, Señor. Me empieza a ir mal y ahí voy corriendo. No, Señor, te quiero buscar como un hijo. ¿Qué dijimos en nuestras primeras predicaciones? Todos los que ya tuvimos hijos. ¿Cómo es ese bebé cuando dice, venga, chupacá, mi amor? ¿Ves si tenemos lana? ¿Ves si estamos chulos? Va y se quiere, y lo que le des de comer te lo recibe. Así le des cianuro, porque confía en ti. Así que ponernos delante del Señor, ¿sí? Con agradecimiento, con alabanza, con amor. Todo se va a extinguir menos el amor. Miren, hermanos, Pablo dice, los dones se van a extinguir, pero el amor, ¿qué? Perdurará, prevalecerá. Ese no se va a extinguir. Ya viene el 10 de mayo. No vamos a hacer nada. Nada. Ya basta de estar haciendo fiestecitas para que vengan ahí y se hagan tontos. Miren, el que quiere a su madre, el amor que le tiene va a perdurar cuando venga el juicio y con toda la creación sea extinguida y sea revuelta a ser. Y venga el juicio de Dios y su voluntad y lo que nos tenga que dar, el amor que le tengas a tu mamá y tu madre a ti y a tus semejantes, ese con el que te vas a encontrar. No con un día hipócrita que es las mamis. No, no es cierto. Esa no es la palabra de Dios. El amor sí. Sí, y el amor a Dios va a perdurar sobre todo. Los hijos de Dios aman a Dios. Vamos a finalizar con esta palabra, con Deuteronomio. Y ahora estamos, ¿sí? No te olvides de dónde te sacó Dios. No seas ingrato. No seamos ingratos. A veces digo, yo ven que me siento por el medio, ¿no? Los pastores que siempre se ponen enfrente y está una plastiquito ahí, ¿no? Para sentirse más importantes. No, hermanos. Miren, me voy a poner de este lado y decimos, Señor, no queremos ser ingratos. Todos estamos del otro lado, puntos iguales. No hay ninguno que no. No hay ninguno que no. Vamos a ser agradecidos. Los hijos de Dios son agradecidos. Por eso los que no tienen gratitud se olvidan de Dios. Y aunque reciban de Dios, no perduran, porque la gratitud no obra en ellos. Señor, que nuestro corazón se convierta en un corazón agradecido. Y esto es del diario, hermanos. Del diario. Del diario. Los hijos de Dios hagan las cosas de Dios. Pónganos orden en nuestra vida y en nuestro altar. Y en todo momento confrontados a decir, voy a hacer las cosas que haría un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esta es la prédica de hoy. Sí, y vamos a orar. Sí, ya terminamos. Vamos a orar y